Esta mañana comenzará el juicio oral contra 38 miembros de la banda Los Gallegos, la organización criminal que actúa como uno de los brazos operativos que posee el Tren de Aragua en suelo nacional. Y a esta hora, personal del GOPE de Carabineros ya está revisando el edificio de tribunales. Es por esto que tomamos contacto de manera inmediata con Radio Biobío en Arica, con Andrés Bravo, quien está siguiendo todos los detalles y ya está en contacto con nosotros. Andrés, muy buenos días. Muy buenos días, María José Tomás. Claro, estamos ya en el frontis del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, aquí en la ciudad de Arica, en donde muy temprano ha llegado el personal especializado del GOPE de Carabineros para inspeccionar lo que son estas dependencias, donde durante esta mañana comenzará el juicio oral contra 38 miembros de la banda Los Gallegos, organización criminal que actúa como uno de los brazos operativos que posee el Tren de Aragua en el suelo nacional. Esto es en el marco de la investigación que se desarrolla en el Ministerio Público por 22 hechos delictivos relacionados al crimen organizado en los que habría participado este grupo. Ahí se incluyen entonces diversos delitos que, como decíamos, van a ser imputados. Son 7 homicidios registrados durante el año 2022, donde 3 cuerpos fueron hallados bajo tierra en el sector de Cerro Chuño, en la ciudad de Arica. La Fiscalía cuenta con más de 60 informes policiales, cientos de interceptaciones telefónicas para sustentar su acusación. El Ministerio Público solicita penas de presidio perpetuo para 11 acusados y para el resto distintas penas que suman cerca de 200 años de cárcel. En la antesala, preocupación generó la determinación de la Corte de Apelaciones de Arica, que dio luz verde para el juicio que se desarrolla entonces en los próximos minutos en forma presencial para 19 de los acusados, escenario que podía significar un riesgo a la seguridad debido al perfil de los involucrados. Decisión que fue revertida por ahora por la Corte Suprema tras los requerimientos presentados por el gobierno, la Fiscalía y Gendarmería, lo que ha destacado por el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien relevó la importancia que posee el desarrollo de este procedimiento. Gendarmería había entregado antecedentes las razones que explicaron que el Tribunal Oral originalmente señalara que debía realizarse telemáticamente. Hay condiciones tecnológicas que lo permiten, pero sobre todo las recomendaciones de seguridad. Para el gobierno es extremadamente importante que este juicio comience. El Ministerio Público ha desarrollado una investigación durante largo tiempo. Es el juicio para organizaciones criminales más significativo que hemos tenido en el último tiempo. Por su parte, el senador de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Seguridad, Iván Flores, emplazó a los jueces de garantía a aplicar la ley y establecer las sanciones correspondientes a los implicados. Aquí no hay espacio ni para titubeo ni para otras consideraciones que no sean aplicar la ley con el mayor rigor. Y este es un mensaje para los jueces de garantía. Hoy día el Estado debe dar una respuesta, más allá de algún gustito personal que algún magistrado se pueda dar en esta materia, como ya hemos tenido 2 casos emblemáticos que espero no se vuelvan a ocurrir. El alcalde de la ciudad de Arica, Gerardo Espíndola, manifestó que ante la eventual extensión del procedimiento judicial espera que se siga desarrollando de forma telemática con el fin de salvaguardar la seguridad de los habitantes de la comuna. Y se estima que pudiera durar más de 6 meses, es que se mantenga siempre de manera telemática, que no sea de manera presencial y que ponga un riesgo y un estrés adicional a una ciudad como Arica, que ya se ha visto golpeada con la presencia de estos criminales en nuestra ciudad. Se prevé que el procedimiento judicial contra los miembros del clan Los Gallegos se inicie a las 8:30 del día de hoy, tiempo en que los acusados deberán comparecer telemáticamente ante el Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad de Arica. Bastante movimiento, mucha seguridad. Hasta ahora ha llegado un importante número de efectivos de carabineros quienes han cortado el tránsito en calle General Lagos. En estos momentos comienza este corte. Estaremos atentos entonces desde aquí, desde el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal aquí en la ciudad de Arica. Estaremos atentos, líneas abiertas contigo acerca de lo que sucede ahí en Arica. Este es un juicio enormemente importante, simbólico,
porque es el primero gran juicio contra una organización criminal en Chile, y ni más ni menos que contra el brazo armado del Tren de Aragua en el norte del país. Se está pidiendo un total de 200 años de cárcel para algunos, porque para 11 de los acusados se pide cadena perpetua, prisión perpetua, y para los otros 200 años de cárcel en total. Es un mega juicio, hay grandes condiciones de seguridad en estos instantes, la Fiscalía se ha preparado muchísimo, con muchísimas pruebas, intentando que sean absolutamente condenados. Por lo tanto, este es un juicio realmente muy importante. Vamos a estar en contacto permanente con Arica, con Andrés Bravo, así que Andrés, mantenemos las líneas abiertas contigo. ¿Cómo no? Buenos días. Líneas abiertas, buenos días. A ver, hubo toda una discusión acerca de si tenían que estar presenciales estas personas. ¿Por qué? Porque estas personas, las personas que están acusadas, están en distintos penales del país, todos muy resguardados, justamente porque no pueden estar juntos, eso es lo primero, y en segundo lugar porque tienen que estar las condiciones de seguridad para que ellos estén en la cárcel. Resulta que la Defensoría Penal Pública que los representa había presentado recursos para que estén presenciales, no en favor de todos, sino solamente de algunos. 19. Exactamente, para que estén presenciales, y eso significaba un traslado enorme, pero como presentó la Defensoría Penal Pública este recurso a última hora, o sea, cuando ya se iba a iniciar el juicio oral, se estimaba que podía suspenderse. ¿Y por qué? Porque resulta que se iban a demorar los tribunales en resolver todo esto. La Corte de Apelaciones de Arica había resuelto que sí estuvieran presenciales, y eso provocó un verdadero terremoto en cuanto a lo que eso significa. Imagínense trasladarlo todos los días al tribunal con todas las condiciones de seguridad, había que suspender el tránsito en numerosas calles, etcétera, y además trasladarlos de los distintos penales del país a estos 19 hasta Arica. Pero finalmente la Corte Suprema resolvió que era necesario que estuvieran lejos por razones de seguridad. La decisión tomada por la Corte Suprema, ciertamente la respetamos y nos parece prudente. Atendía a la preocupación que había para desarrollar el juicio sin estos traslados que generan gran preocupación. Con esas palabras, la ministra del Interior, Carolina Toá, valoró la decisión del máximo tribunal de acoger la orden de no innovar presentada por el Consejo de Defensa del Estado, que significó que el juicio oral en contra de los gallegos se inicie de forma telemática y no con la comparecencia de los imputados, como había decidido esta semana la Corte de Apelaciones de Arica, teniendo que movilizar incluso a uno de ellos desde Puerto Montt, más de 3.000 kilómetros. Pero como todos sabemos, la decisión de la Corte Suprema, esta orden de no innovar, es esencialmente provisional. Es una decisión momentánea, pues la Corte Suprema debe resolver el fondo de la apelación del Consejo de Defensa del Estado a la decisión, que yo creo que está equivocada, del Tribunal de Arica, la Corte de Apelaciones de Arica, que según advirtieron tanto del Gobierno como Gendarmería y el Ministerio Público, implicaba riesgos debido a los traslados y las medidas de seguridad necesarias, atendida la peligrosidad de los integrantes de la banda, estando algunos de ellos incluso en cárceles de Puerto Montt, así como también en la cárcel El Manzano, en la región del Biobío. Pese a lo anterior, la Secretaría de Estado señaló que donde quiera que se hagan los juicios vamos a entregar condiciones de seguridad y prueba de que estamos en condiciones de enfrentar esto, que es que estas personas están presas. Entonces, como ustedes escuchan, estuvo a punto de no iniciarse el juicio hoy, a punto, porque solamente pende de un hilo, que es una orden de no innovar, mientras se resuelve el fondo. Pero desgraciadamente, y aquí yo creo que habrá que criticar a la Defensoría Penal Pública, que depende del Ministerio de Justicia, que opera con dineros públicos, que haya presentado esta solicitud a última hora, tratando de que no se iniciara el juicio. Esto lo podría haber presentado perfectamente antes, pero estas son las medidas procesales de muchos abogados que intentan, mediante este tipo de jugarretas, demorar las cosas, porque son jugarretas al final. Esto no es el derecho. Estos son las jugarretas procesales. Yo quiero recordar que estos imputados están en Arica, en La Serena, en Valparaíso, en Santiago, en Rancagua, en Concepción y en Puerto Montt. ¿Cuáles son los hitos de este juicio? El primero, 3 cuerpos enterrados y 2 de ellos bajo cemento.
Usted lo recordará. La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota informó que la indagatoria comenzó en 2022 y que uno de los focos fue el Cerro Chuño, bastión del grupo, ubicado en la periferia del radio urbano de Arica. Ahí hubo 3 grandes intervenciones con allanamientos de centenares de casas y el despliegue de centenares de policías de brigadas en otras regiones. La Policía de Investigaciones indicó que fueron hallados 3 cuerpos enterrados, uno de ellos junto a una vivienda que habría sido usada como lugar de torturas para integrantes de las bandas rivales. Otros 2 cuerpos, según la Fiscalía, fueron envueltos en una bolsa de nylon y murieron por asfixia por obstrucción. Segundo hito. Lista de testigos protegidos y datos de jueces. En una audiencia de control de garantía en septiembre pasado, el juez Héctor Barraza permitió que se dieran a conocer a las defensas de los gallegos los nombres de 57 testigos protegidos y funcionarios policiales que trabajaban en forma encubierta, que colaboraron en la investigación. La medida fue finalmente revertida, esta decisión increíble de este juez Héctor Barraza. En marzo, la Corte Suprema dispuso medidas de protección para jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y magistrados de la Corte de Apelaciones con la reserva de sus datos personales en la página web institucional, según informa el diario El Mercurio. Como tercer hito está 35 días y un carnaval, porque a mediados de enero pasado comenzó la audiencia de preparación del juicio oral, que duró 35 días y hubo interrupciones porque coincidió con el tradicional carnaval de verano, con miles de asistentes y con el paso de 70 comparsas de bailarines y músicos a pocas cuadras del edificio del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y de Garantía. Allí hubo un fuerte resguardo policial con medidas de seguridad inéditas para esta ciudad del extremo norte, como cierre de calles del centro, controles de identidad de transeúntes, automovilistas y conductores del transporte público. A lo anterior se sumaron policías vestidos de civil custodiando los accesos a edificios de organismos públicos. ¿Cuáles son los medios de prueba frente a una veintena de delitos? Estos incluyen más de 60 informes policiales, audios de 140 teléfonos intervenidos y una docena de cuadernos con detalles sobre el manejo de las finanzas de la organización. Se descubrió en los gallegos, ¿saben qué? Los asientos contables, como dicen los contadores. Todo el registro de los ingresos, todos ilícitos obviamente, productos de delitos, los egresos, el envío de dineros al exterior, todo absolutamente detallado. Estas son verdaderas empresas delictivas que llevan una contabilidad firme y por lo tanto sus miembros, por ejemplo, no pueden gastar lo que quieran. No, eso no lo pueden hacer. Está todo perfectamente detallado. Esto no es el ladrón que después empieza a gastar y hace lo que quiere. Eso no existe acá. Y por lo tanto, eso se obtuvo. La información sustenta, entre otros, que el Ministerio Público solicitará, como les contaba, 11 penas de presidio perpetuo para igual cantidad de implicados y condenas que superan los 200 años de cárcel para los 27 restantes. Hay 34 extranjeros, en su mayoría venezolanos, y 4 chilenos. Antes de la audiencia de preparación, otros 6 integrantes de la organización en juicios abreviados admitieron su responsabilidad en delitos menores y recibieron condenas de hasta 3 años de cárcel. Bueno, la programación, como lo habíamos comentado, el juicio comienza hoy a las 8:30 horas en el 4º piso del edificio del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Va a ser de lunes a jueves con una duración de al menos 5 horas por jornada. Los viernes se definieron como reservados para que los acusados conversen con sus abogados por vía telemática. Esto último no fue aceptado por las defensas, que reclamaron que se atentaba contra el derecho de comunicación en forma rápida y expedita.